Lucas 16, del 19 al 31. Luke 16, 19 through 31. Todos lo tienen, ¿verdad? Amén. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Y venimos delante de ti en este momento, dándote gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que tú nos has revelado en ella. Te pedimos nuevamente, Padre, que tú, en tu Espíritu Santo, trabajes a través de ella en nuestros corazones, en todo nuestro ser, Señor. Que nos transformes, Padre, a través de ella. Y, Padre, que no seamos meros oidores, olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, Padre. Padre, que ella quede sembrada en nuestros corazones y que de ella fluya, Padre, el fruto que tú esperas de nosotros. Señor, si hay alguna dureza en nuestro corazón, si hay algún obstáculo, quítalo, Padre. Ablanda nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos recibirla, Señor, y recibir de ella, Padre, el bálsamo dulce, pero también, Señor, la exhortación, Padre, y la disciplina cuando ella nos disciplina, Padre. Padre, porque sabemos que tú nos has predestinado a ser hechos conforme a la imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y es tu palabra, Señor, la que nos santifica cada día para que seamos llevados, Señor, a esa imagen a la cual tú nos has predestinado. Ahora, Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos y te las presentamos para que tú, Señor, conforme a la necesidad de cada uno, obres en cada uno de nosotros. Y te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermanos. La semana pasada, hermanos, comenzamos este mensaje de la perspectiva bíblica del infierno, ¿verdad? Last week we began this message about the biblical perspective of hell. Y habíamos mencionado que si usted le pregunta
a las personas en el camino acerca del infierno le darían un sinnúmero de opiniones. Que si el infierno es un estado mental, que si el infierno lo estamos viviendo aquí en la tierra, que si el infierno yo lo vivo en mi hogar, que si mi trabajo es mi infierno, que si eso es un invento, un cuento de hadas. Hermanos, diferentes opiniones. If you ask people on your way about hell, they're going to give you different opinions. You know, hell is a state of mind. Hell does not exist. It's an invention. It's a product of the imagination. I am living hell right now on earth. Or my family is my hell. Or my job is my hell. They're going to give you different opinions about hell. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? What does the Bible say about hell? Y habíamos mencionado, hermanos, que hay dos puntos de vista de este pasaje. Hay fieles siervos de Dios que creen que esto es una parábola. Y hay fieles siervos del Señor que creen que esto es un evento real, ¿verdad? Yo personalmente creo que es un evento real. Pero no me divido ni condeno a mis hermanos que piensan que esto es una parábola. Al contrario, si es una parábola es mucho más poderoso. Porque la realidad es más poderosa que la parábola. Así que vamos a suponer, solamente a suponer que es una parábola para que veamos, hermanos, que la realidad puede ser mucho peor de lo que está presentando la parábola. And we mentioned also that there are very good men of God that believe this is a parable, as well as there are many good men of God who believe this is a real event. Now, I personally believe this is a real event, but I will not debate the issue with those who believe it's a parable, because it makes no difference to me. On the contrary, if it's a parable, then the reality is even worse. It adds more power to the message enclosed in this passage. Hermanos, si esto es una parábola, la realidad es mucho más poderosa. Los males del infierno son mucho peor que lo que nos menciona entonces la parábola. Le añade fuerza, hermanos, a la realidad, ¿verdad? Y hermanos, ¿verdad? Pues discutimos algunas cosas que no quiero entrar en detalles. Si desea puede repasar el mensaje de la semana pasada en el canal de YouTube de la iglesia para que se refresque la memoria, ¿verdad? I'm not going to go into more details. What I would encourage you to do is to go into last week's sermon on YouTube on the church's channel, and you can refresh your mind as to what we talked about. Y hermanos, hoy me gustaría presentar algunos puntos, ¿verdad?, de la realidad o la perspectiva bíblica del infierno. So I would like to present the biblical perspective of hell, ¿verdad? Usted y yo sabemos que lo que la Biblia dice, eso es. Esa es la verdad, ¿verdad? You and I know that what the Bible says is the truth. There's no question about it. Ese es nuestro estándar, esa es nuestra regla de medir. The Bible is our standard, it's our rule of faith. It's the way we measure things, the way we evaluate things. Okay? Así que lo que vamos a discutir aquí, hermanos, es para que nosotros tengamos el concepto correcto de lo que es el infierno. We are going to discuss, or what we are going to discuss, will give us the right concept of hell. Right? Hay muchas veces, hermanos, que en la terminología bíblica confundimos una cosa con la otra, ¿verdad? Sometimes we confuse things in the Bible because of the terminology. Si ustedes notaron, en mi Biblia dice que el rico abrió sus ojos en el infierno. En su Biblia dice en el Hades. Estoy en lo correcto, ¿verdad? If you notice, in the King James Bible, the rich man opened up his eyes in hell. Some other versions will say Hades. Y eso tiene una razón, hermanos. Por alguna razón dice el Hades. Pero a la Reina Valera Gómez, al igual que la Biblia King James,
ellos lo tradujeron como infierno. Vamos a llamarle el primer infierno, ¿ok? Vamos a llamarle a esto el primer infierno, pero yo voy a utilizar las palabras Hades o Seol, y si me oyen mencionar infierno, me estoy refiriendo por ahora al Hades, al Seol, ¿ok? And so, when you hear me say the word hell, okay, I will use also the words Hades and Sheol. If you hear me say the words or the word hell, right now, for the moment, what I'm referring to is Hades or Sheol. Okay? I want us to keep that in mind. And we can call this the first hell. Okay? The first hell. Y hermanos, me gustaría presentar varios puntos. I would like to present various points. Quizás no terminemos hoy. Maybe we will not finish today. Pero está bien, hermanos, porque es mejor tomarnos el tiempo y aprender lo que la palabra de Dios nos enseña. But that's okay, because it's better to take time and learn what the Word of God teaches. Es mejor escudriñar, hermanos, aunque nos tome un año, algo de la Biblia que leer a los papagayos. It is better to take the scriptures and search them and learn them, even if it takes you a year to learn what one passage says, rather than just proofreading. Okay? Y hermanos, aquí en lo que hemos leído y lo que hemos discutido, ya vimos la condición de Lázaro en vida y la condición del rico. Vimos como el rico, hermanos, teniendo la oportunidad de hacerle un bien a Lázaro, no se lo hizo. O sea, que vivía para sí mismo, para sus placeres. No tenía a Dios en mente, en otras palabras. Y era religioso. Era religioso. Y para los fariseos esto era un escándalo, lo que Jesús estaba diciendo. Era un escándalo que un mendigo fuera al seno de Abraham, porque para ellos una persona en esa condición no tenía el favor de Dios. Y sin embargo el rico era el que supuestamente estaba aprobado por Dios, bendecido por Dios. Y no estoy, hermanos, criticando a los ricos, ni estoy diciendo que el ser pobre hace a la persona justa. Hay un contexto ahí que tiene que ver, hermanos, con Jesús dejarle saber a los fariseos que ellos estaban igual que el rico. Okay? So I want to clarify, the rich man had the opportunity to do good unto Lazarus, and he did not. Now, this was a religious man. Okay, he had religion. And to the Pharisees, this story was a stumbling block. They couldn't conceive of a poor man, a suffering man, as having God's favor and going into Abraham's bosom. They couldn't conceive of that. And much less they could conceive of a rich man who supposedly had the blessings of God to go to hell, to go to Hades. So that was a stumbling to them. But Jesus was telling them precisely that. You're like this rich man. You have all this wealth and you have all this privilege, and you're so far away from God. You live for your own selves, for your pleasures. And you care not about the dying and the poor. Y Jesús, en otras palabras, le está diciendo a los fariseos, ustedes viven para sí mismos como este rico. A ustedes no les importan los pobres y los que están sufriendo. Es lo que Jesús les está llevando a ellos a ver a través de esto. Y hay unas cosas aquí que podemos aprender, hermanos, del infierno. There are some things that we can learn about hell. Y particularmente este pasaje trata con lo que se le conoce como el estado intermedio. Particularly this passage deals with that state that is referred to as the intermediary state. Las personas hoy en día que mueren, sean santos o sean perversos, pasan a un estado intermedio. So people today who die, whether they're righteous or unrighteous, they go into an intermediate state. Hay un estado final, que es cuando nuestros cuerpos sean glorificados.
there is a final state, which is when our bodies are glorified. Okay? Son términos que tenemos que entender. Okay? Y una de las cosas que vemos aquí, versículos 22 al 23. So, one of the things we see here, verses 22 and 23. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Hermano, lo que estamos viendo ahí es que el alma se separa del cuerpo, y yo sé que todos sabemos eso. Pero hay un motivo en mencionar esto, y es que hay diferentes enseñanzas por ahí que son erróneas. Y una de ellas es que la persona al morir queda en un estado inconsciente. Como un animal, su alma no va a ningún lado. Está inconsciente hasta un día futuro. Y esa alma pues no sabe nada. Eso es una teoría de esas falsas que hay por ahí. Verses 22 and 23, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And there's a false teaching out there, it's a theory, that says that you go into soul sleep. Your soul is unconscious when you die. That's it. You go into a sleep and your soul doesn't go anywhere. It pretty much stays there with your body, like an animal. Okay, you go nowhere, you know nothing. Pero lo que estamos viendo, hermanos, en este pasaje dice todo lo contrario. What we're seeing in this passage says the contrary. Y aun si muchas de estas personas lo quieren tomar como parábola para torcerlo, y no estoy hablando de los hermanos siervos de Dios que creen que es una parábola, pero creen en el cielo y en el infierno y que el alma sigue. Estoy hablando de ciertos grupos, ciertas sectas que toman esto como parábola simplemente porque si lo toman como un evento real, no pueden defender su posición. Y lo toman como parábola para decir que eso es simbólico. Pero hermano, si es simbólico, tiene que ser simbólico de algo real, no de que el alma se va a la inconsciencia. Estamos viendo, hermanos. And let me point out that there are certain groups that will take this and say that it is a parable. And I'm not talking about those holy men of God who believe it's a parable. I'm talking about these cults that will say it's a parable just so that they can defend their belief, which is false, a false belief. The belief that the soul goes to sleep, that it doesn't go anywhere to either receive blissfulness or a damnation. That's the only reason they'll say that's a parable. But you know what? If it's a parable, it symbolizes something, and it doesn't symbolize soul sleep. It symbolizes a reality. Symbolizes a reality. Lo que vemos aquí, hermanos, es que el alma sigue consciente. What we see here is that the soul stays conscious when you die. Vemos, hermanos, que ángeles llevaron a Lázaro. No se llevaron un alma inconsciente. Y vemos, hermanos, que el rico abrió sus ojos en el Hades. Eso no me suena a mí como inconsciencia. We see that the angels carried Lazarus to Abraham's bosom. That doesn't sound to me like soul sleep. And we also see that the rich man opened his eyes in hell. Doesn't seem like soul sleep to me. Y hermanos, si usted sigue leyendo, ve más detalles. Dice que estaba atormentado en llama. Eso no me suena como alguien que está inconsciente. Furthermore, you keep reading and it says that this man was tormented in flame. It does not sound to me like somebody who is unconscious. Sounds to me like somebody who is suffering, who is aware of what's going on.
Esto me suena a mí como alguien que está consciente de lo que está sucediendo, hermanos. Que está sufriendo. Ahora, este no es el único pasaje, hermanos, que habla de esto. This is not the only passage that speaks of this. La Biblia está repleta de pasajes, hermanos, que nos dejan saber que el alma se separa del cuerpo y sigue consciente. There are plenty of passages in the Bible that teach us, tell us, that the soul separates itself from the body and it remains conscious. Vamos a ver algunos de ellos, hermanos. Vamos a Génesis 25:8. Let us go to Genesis 25:8. Se me olvidó preguntarle a Gerardo si se oye. Me das una señal si se oye bien, Gerardo, ¿ok? Génesis 25:8. Miren lo que dice. Aquí dice. Genesis 25:8. Ok, se oye. Y exhaló el espíritu. Está hablando de Abraham, ¿verdad? Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Ok. Then Abraham gave up the ghost and died in a good old age, an old man and full of years, and was gathered to his people. Noten como dice aquí, no sé qué dice la versión 1960. No sé si dice solamente expiró. Exhaló el espíritu. Perfecto, me alegro. ¿Qué dice ahí? ¿Que exhaló qué? El espíritu. O sea que el espíritu ¿qué? Salió de él. If you notice there, it says that Abraham gave up the ghost, the spirit, his spirit. Hay una separación del alma o espíritu, una separación de lo espiritual del cuerpo. There's a separation of the spirit from the body. There's a separation there. Ahora, esto nos da más detalle de lo que está diciendo ahí. Fíjese que dice que fue unido a su pueblo. It also tells us that he was united to his people. ¿Qué quiere decir eso? Que lo enterraron en el cementerio de sus padres y sus tíos y sus tías y sus abuelos. What does that mean? That he was united to his people, that he was buried with his parents and his uncles and aunts and grandparents? No, hermanos, ¿dónde fue enterrado Abraham? A ver si se recuerdan. ¿Se acuerdan que él compró una cueva en Macpela? Y ahí él enterró a su esposa, Sara. Y si usted sigue leyendo, Abraham, donde fue sepultado, fue ahí en esa cueva. Ahí no estaban sus padres, ni sus abuelos, ni sus tíos, ni sus primos. Entonces, cuando dice que él fue unido a su pueblo, no está diciendo que él fue enterrado con su pueblo, está hablando de su espíritu. El cuerpo fue enterrado en Macpela, su espíritu fue unido a su pueblo. ¿Dónde estaba ese pueblo? What we read here is that when Abraham exhaled his ghost, or gave up the ghost, that he was gathered to his people. Now, if you remember, he bought a cave where he buried his wife, Sarah. Okay? Now, he was not buried with his parents and his the rest of his relatives. He was buried in that same cave. So this is not talking about where his body was gathered. It's talking about where his spirit gathered. It gathered with his people. The question is, where is that place where he was gathered? Y esa es la pregunta. ¿En qué lugar fue reunido Abraham con su pueblo? Vamos a leer otro pasaje más. 37:31, ahí en Génesis. Genesis 37:31.
Aquí vemos un evento. Ustedes se recuerdan de la historia de Jacob, su hijo preferido José. Le hizo la túnica. Los hermanos tramaron un plan contra él. Lo vendieron como esclavo. Tomaron su túnica, la rompieron, la llenaron de sangre y le contaron la historia a Jacob de que su hijo fue devorado por una fiera, ¿verdad? You know the story of Jacob. He loved Joseph. He made a tunic of colors. His brothers were jealous. They sold him as a slave. They tore his tunic and they blotted it with blood, with sheep's blood. And then they told Jacob, his father, the story that he was devoured by a beast. Okay? Ahora, cuando una persona es devorada por una bestia, por una fiera, ¿qué pasa con el cuerpo de esa persona? ¿Queda qué? Destruido, despedazado. A veces ni los huesos quedan. What happens when a beast devours a body? There'd be probably nothing left, right? Probably nothing left. Maybe a piece of flesh here and there and some drops of blood, but devoured means that it's undone. Ser devorado, hermano, significa que es despedazado, está deshecho, ¿verdad? Y mire lo que dice aquí a Jacob. Génesis 37, versículos 31 al 35. Genesis 37, verses 31 through 35. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Y él reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. Jacob está pensando que José fue devorado. If you're reading with me, in verse 33, now Jacob is thinking that Joseph's body has been devoured. Que su cuerpo ha sido deshecho. José ha sido despedazado. He's been broken in pieces, rent in pieces, torn apart. Entonces Jacob rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre sus lomos y se enlutó por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo: porque yo, escuchen bien, porque yo descenderé enlutado a mi hijo hasta la sepultura. Y lo lloró su padre. Sepultura ahí es la palabra Seol. Seol. En mi Biblia dice sepultura, pero la palabra es Seol. Notice that the word here, Jacob says that he's going down into the grave with his son. The word there in Hebrew is Sheol. Sheol. Ahora, para aquellos que quieran decir, no, eso es lo que quiere decir es que él fue sepultado con su hijo, pero ¿de qué cuerpo estamos hablando? El cuerpo de José fue despedazado, no hay un cuerpo que sepultar. ¿Cómo vamos a decir que Jacob dijo, yo voy a ser sepultado con mi hijo, si su hijo no fue sepultado? Digo, en la mente de Jacob. En la mente de Jacob su hijo había sido despedazado. No hay un cuerpo que sepultar. Entonces, ¿de qué está hablando Jacob? ¿Está hablando de su cuerpo o está hablando de su alma? Que su alma iba a descender al sepulcro, que es otro nombre que se le da al Seol. El lugar donde van los muertos. Conscientemente, no inconscientes. The truth in this passage is that in the mind of Jacob, there is no body to be found of his son Joseph. And if there is no body, there is no burial. So Jacob cannot be talking about being buried with his son. His body being buried, because there's no body. Okay, in the mind of Jacob, there is no, they can't find a body of Joseph because it's been devoured.
So he must be talking about his soul, that it's going to descend into Sheol, to be gathered together with his son Joseph. Jacob está hablando de que su alma va a descender al Seol a reunirse con su hijo José. Esa es la realidad que nos presenta la palabra de Dios. That is the reality that the Word of God is presenting to us. Génesis 49:33. Genesis 49:33. Aquí Jacob muere. In this part, Jacob dies. Y yo quiero que ustedes me digan qué dice la última parte del versículo, luego que dice de que él encogió sus pies en la cama. Fue reunido con sus padres. Antes de eso, ¿no dice algo? Expiró. ¿Sabe cómo lo traduce mi Biblia? Entregó el espíritu, que es lo mismo. Expiró o entregó el espíritu. Estamos hablando nuevamente separación del alma y el cuerpo. Y fue reunido con sus padres. Estamos hablando de lo mismo, hermanos. Fue reunido con su pueblo. Notice here, when Jacob dies, it says that he yielded up the ghost or the spirit and was gathered unto his people. Ahora, hay personas que pueden decir ahí, sí ve, pero quiere decir que él lo llevaron y lo sepultaron donde estaban Abraham e Isaac. Some people may argue and say, well, it means that he was buried with Abraham and Isaac. Imposible. Porque si usted sigue leyendo el pasaje, la costumbre era hacer luto por 40 días. Y embalsamarlo, y eso duraba 40 días. Y luego habían 30 días más de algo que había que hacer, más el viaje a Macpela desde Egipto. Que se hubiera cogido, hermanos, no menos de 2 meses. Sin embargo, aquí, inmediatamente que entregue el espíritu, es reunido con su pueblo. ¿Estamos hablando de su cuerpo o de su alma? Su alma fue reunida con su pueblo. Y 2 o 3 meses después, su cuerpo fue reunido con sus padres. So what we're seeing here is not that Jacob's body was gathered with Abraham and Isaac's body. It's impossible because he had to go through 40 days of embalmment. There were 30 more days of some other process that the Bible describes, plus the trip from Egypt to Macpela. It would have been no less than 2 months. At least 2 months. Nevertheless, it says here that he yielded up the ghost and gathered unto his people. This is not talking about his body, it's talking about his spirit being immediately gathered with his people. La palabra Seol, para aclararle eso, es la misma que la palabra Hades. Seol es el hebreo, Hades es el griego. Let me clarify, the word Sheol is the Hebrew word for Hades in the Greek. See, so we're talking about the same thing. Primera de Samuel 28, 1 Samuel 28. Cuando Saúl va a consultar con la bruja de Endor, la divina. 1 Samuel 28, when King Saul goes to consult with that women with the spirit of divination of Endor, y él le pidió a ella que llamara a Samuel. He asked her to call Samuel. Ahora hay personas que dicen que eso era un demonio. La Biblia no dice que era un demonio. La Biblia dice que era Samuel y lo dice 6 veces. Y para más profetizó y se cumplió la profecía. Ese era Samuel. Ah, pero Dios está en contra de eso, pero a pesar de eso Dios lo permitió. Eso es así. Porque Samuel antes de morir le había dicho a Saúl, la próxima vez que yo te vea, no te voy a ver más, la próxima vez que te vea será el día de tu muerte.
¿Y qué sucede? Ese día lo ve y le dice, mañana estarás conmigo. Ese era Samuel. Léaselo para que vea, estúdielo y escudriñelo para que vea que era Samuel. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que dice que ella le preguntó, ¿a quién te haré subir? Y dice que él subió, no el cuerpo de Samuel. ¿Qué fue lo que subió? El alma de Samuel. Eso no me suena como que el alma se va a dormir. I'm going to summarize this or crunch it down to make it quicker. If you read 1 Samuel 28, you'll see that it was the soul of the prophet Samuel that was called from Sheol. Now, people may say, but that's against God's commandments. Yes, but despite that, God allowed it. And that was the prophet Samuel. Now, we're not talking here about his body. We're talking about his soul arising from below. From Sheol. That does not sound like the soul goes to sleep. Doesn't sound like that. Así que en base a esto, hermanos, repudiamos esa enseñanza de que el alma se va a dormir. So on the basis of this, we despise and repudiate this teaching of soul sleep. We reject it. In the light of Scripture, it's false. A la luz de las Escrituras, esa enseñanza es falsa. Segundo que quiero mencionar, hermanos, es que, como ya hemos hablado tanto, hemos mencionado el Seol, el alma obviamente va ¿a dónde? Bueno, según lo en este contexto, al Seol, ¿verdad? Al Seol. No hemos llegado a esa parte, Mananilda. Ya mismo llegamos, sí. Ya mismo llegamos al cielo. So, according to the scriptures, okay, in this context that we're talking about, the soul goes to Sheol. Okay? Now, I know that we say that we go to heaven, and that's true. But we're not there yet, okay? Let's take it step by step. All right. So right now we're talking about where Lazarus and the rich man went, which was Sheol or Hades. This is before Christ died on the cross. Antes de Cristo morir en la cruz, ahí terminaba el alma. En el Seol, en el Hades. Como les había dicho, hermanos, el Seol o el Hades es el lugar o la habitación de los muertos. Okay. So, as I said before, Sheol or Hades is the place of the dead. Ahora, hay un detalle, hermanos, que Lucas 16 nos da luz de ese detalle. There's a detail given to us by Luke 16. Y es que en el Seol hay dos cámaras. In Sheol or Hades, there are two chambers. Hay dos cámaras, es un lugar, pero hay dos cámaras divididas en ese lugar. So it is one place, but it's split into two chambers. They're separated into two chambers. Y la Biblia ya en el Antiguo Testamento, hermanos, daba evidencia de eso. So in the Old Testament, the Bible was already giving evidence of that, testimony of that. Si buscamos en Salmo 55:15, if we look in Psalm 55:15, y aquí vemos a David en su ruego, pidiéndole a Dios que la muerte los sorprenda. Está hablando de aquellos que buscaban el mal contra él. Desciendan vivos al Seol, porque maldad hay en sus moradas en medio de ellos. Está hablando de los injustos. Y los injustos van al Seol. So you see here in Psalm 55:15, David is calling God to send the wicked to Sheol. So the souls of the wicked go to Sheol. They go to Sheol, which is the place where the rich man went.
el lugar donde el rico fue. Ahora, el rico, hermano, fue a un lugar de tormento. Entonces, estas personas que David está mencionando, ¿a dónde fueron? ¿A un lugar de qué? De tormento. So the rich man went to the chamber of torment. Where are these people that David is crying out about going? They're going to that chamber of torment. Okay. Pero hermanos, también hay un lugar de bienaventuranza. En Génesis 37, 35, que ya leímos que Jacob se reunió con sus padres, Abraham e Isaac. ¿Dónde estaban Abraham e Isaac? ¿En la cámara de tormento? Tenían que estar en un sitio mejor, ¿verdad que sí? Que es el lugar donde estaba Lázaro en Lucas 16. El seno de Abraham. So, these people, in Genesis 37:35, Jacob, he went to where his people were, and his fathers, like Abraham and Isaac. Now, Abraham and Isaac were obviously not in the chamber of torment. They were in a place of blissfulness, which is referred to in Luke 16 as Abraham's bosom. Ahora, este término, hermanos, de el seno de Abraham es un concepto, bueno, el término seno de Abraham surge más tarde en el periodo intertestamentario. Pero el concepto ya estaba ahí. Ya ese concepto estaba ahí. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuando 3 varones se le presentaron a Abraham? ¿Qué hizo Abraham inmediatamente? Los recibió y fue hospitalario con ellos. Y de ahí surge ese término, el seno de Abraham, que es recibido a un lugar de bendición, de privilegio. So if you remember the 3 men who showed up to Abraham, and you remember that he immediately treated them well and he offered hospitality to them, that's where this originates from. It is a real thing. The term bosom of Abraham was made up later, but it's based on the truth that when you go to this place of blissfulness, you go to a place where you're offered hospitality. Cuando tú vas a ese lugar, vas a un lugar donde eres ofrecido refrigerio. Y eso es lo que vemos que Lázaro está disfrutando. That's what we see Lazarus enjoying, is refreshment, comfort, consuelo. Sigamos nuevamente en Lucas, pasemos a Lucas nuevamente. Capítulo 16, Luke 16, once again. Y mire los versículos 24 al 26. Let us look at verses 24 through 26. Dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Okay, hopefully you follow with me in English, Luke 16 verses 24 through 26, where the rich man is being tormented, he wants water. Abraham says, can't be done. We're separated. Nobody can go to that side, and nobody from your side can come to this side. You're stuck, my friend. That's it. You already lived your good life, and Lazarus suffered. Now he's being comforted, and you are being tormented. Y esa es la triste realidad, hermanos, de todo aquel que rechaza a Jesucristo.
que va a terminar en el lugar donde está el rico. That is the sad truth of those who reject Christ, is that they will end up exactly where this rich man ended up, in the chamber of torment in Sheol. Terminarán en la cámara de tormento del Seol, a lo que nosotros nos referimos comúnmente como el infierno, what we refer to commonly as hell. That's where they will end up. En Génesis 15:15, hermanos, miren la promesa que Dios le hizo a Abraham. Genesis 15:15, God made a promise to Abraham. Y tú vendrás a tus padres en paz. Ahí vemos el alma. Su alma iba a ir a sus padres en paz. ¿A dónde? Al Seol. Y será sepultado en buena vejez. Ahí iba a ser el cuerpo sepultado. Dos cosas en un mismo versículo. El alma iría en paz y el cuerpo sería sepultado. Genesis 15:15. God is promising Abraham, you will go to your fathers in peace, and your body will be buried in a good old age. Two different things. Your soul will go in peace to your fathers, and your body will be buried. Un cuerpo, hermanos, no se sepulta en paz, porque ¿qué le espera a ese cuerpo? Podredumbre y gusanos. ¿Eso le habla a usted de paz? Eso a mí no me habla de paz. Está hablando de su alma. See, this is not talking about his body going in peace, because I know of nobody that when it goes to the grave goes in peace. It goes to be rotted away and to be eaten by worms. That doesn't sound peaceful to me. Sounds horrible. So his soul would go to peace, his body would be buried. Su alma iría a la paz y su cuerpo sería sepultado. Y hay tantos otros pasajes, hermanos, que quisiera compartir, pero el tiempo avanza. Pero quiero darle uno más. Ese lugar del que estamos hablando de paz es el seno de Abraham. Cuando dice que él iría a sus padres, yo no sé si los padres de Abraham eran salvos. Acuérdense que ellos eran paganos. Ellos vinieron de Ur de los Caldeos, donde abundaba el paganismo. Así que yo no sé si ellos estaban, hermanos, en la consolación o en el tormento. Pero lo que quiere decir ahí es que él iba a ir a ese lugar que era uno y está dividido en dos. Y lo que Dios le está diciendo es: no te preocupes, Abraham. Tú vas al Seol, pero vas a terminar en el lado pacífico, en el lado donde vas a recibir consolación y paz y bendición. Amén. Es lo que le quiso decir. So I don't know if Abraham's fathers were saved or not. They were pagan, so I don't know. I don't know if they ever repented. Bible doesn't give us any information. Regardless, Abraham was going to the one place where his fathers were, whether it was hell or blissfulness. The truth was that God was telling him, don't worry. You're going to the place of blissfulness. In Sheol, that chamber of peace and comfort, that's where you're going. Your fathers are there, whether they're in blissfulness or hell, I don't know. But Abraham was going to that place, particularly to the good chamber. Abraham iba a ese lugar, al Seol, de que si sus padres estaban en el infierno o en el paraíso, yo no lo sé, pero Abraham iba para ese lugar, pero específicamente para la cámara del paraíso, la cámara de la consolación. Es lo que nos está diciendo la Biblia. Un versículo más, hermanos, para compartir con ustedes, y continuamos la próxima semana. El Salmo 9:17, Psalm 9:17. Voy a esperar que ustedes lo busquen para que me digan qué palabra usa ahí.
Los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. Y todas las gentes que se olvidan de Dios. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Now, my Bible says hell. Mi Biblia dice infierno. Porque ¿qué parte del Seol terminan los malos? En el infierno, en el área de tormento. So, what part of Sheol do the wicked end up in? The hellish part, right? In hell. Por eso es que la Biblia mía lo traduce de esa manera. Pero hay que saber distinguir lo que quiere decir, hermanos. ¿Okay? Hermanos, cuando se dice que Jesucristo descendió al infierno, ¿qué está diciendo la Biblia? Que descendió al Seol. No está diciendo que Jesús fue a ser torturado en el infierno. Él fue a buscar a su pueblo allá en el seno de Abraham. When the Bible says that Jesus descended to hell, it's not saying that he went to be tormented. It's saying that he went to Sheol, to Hades. And particularly, he went to get his people from Abraham's bosom, to take him to an even better place, para llevarlos a un sitio mucho mejor. Y eso se lo dejo para la próxima parte. ¿Estamos entendiendo, hermanos, un poquito de esto? Me alegro, hermanos. Vamos a orar. Tú no quieres ir ahí, ¿verdad que no? Nadie de nosotros. Por eso es que hemos escogido a Jesucristo, ¿verdad? O mejor dicho, Él nos escogió a nosotros. Nosotros simplemente respondimos a su llamado. Y por eso tú, hermanos, tienes que darle la alerta a los que no conocen a Cristo, que este lugar es real y es un lugar de tormento. Pero que la buena noticia es que ellos no tienen que ir ahí. Jesucristo proveyó el camino para ir al cielo. Él es el camino. Él es el sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El estudio del tabernáculo, Él es nuestro tabernáculo. Él es nuestra propiciación. Él es nuestro sacerdote. No hay que ir lejos, solamente hay que ir a Cristo. You don't have to go far, just go to Christ. We are seeing in the Bible studies of the tabernacle, Jesus is our sacrifice. He's our lamb that takes away the sin of the world. He's our high priest. He's our propitiation. People don't have to go to hell. They can come to Christ and they'll go to heaven. Amén, hermanos. No dejes de compartir eso con tus seres amados, tus conocidos, tus amistades. Comparte eso con ellos. Háblales, hermanos, que hay un lugar de tormento, pero hay un lugar preparado para aquellos que reciben a Cristo como su Salvador. Talk to your friends and family. Tell them about there is a place of torment, but you don't have to go there. Christ provides a way out of there. Y gloria a Dios porque tú y yo ya hemos sido rescatados de ahí, ¿verdad que sí? And praise God because you and I have already been rescued from that. Y lo bonito de esto es que después que Cristo te rescata, dice, y nadie te va a arrebatar de mi mano. And the beautiful thing about this is that Jesus, after He rescues you, He says, and no one will snatch you out of my hand. Eso es seguridad en Cristo, hermanos. That is assurance in Christ. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, hermano. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé ese denuedo de poder compartir esto, hermano, con los que no conocen a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por las realidades que ella nos enseña. Es ella la que ha abierto nuestros ojos, nos ha iluminado, Señor, para que conozcamos la verdad, Padre, lo que nos esperaba, de lo que somos merecedores, Padre. Somos merecedores del infierno. Pero gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que ya no pertenecemos ahí, Padre. Ahora, Señor, tenemos entrada directa, Señor, a la presencia de tu Padre. Gracias, Señor. Te estaremos eternamente agradecidos, Padre. Danos, Padre, también
el denuedo, Señor, para poder hablar estas palabras a aquellos que no te conocen, Señor. Y que tu Espíritu, Señor, haga el trabajo de transformar esas vidas. Tu Espíritu traiga convicción, Señor. Ahora te damos gracias, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos con bien y guárdanos y permítenos disfrutar este día. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.